Bueno chicos, muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a este segundo CIPAS correspondiente a la tarea número 2, donde básicamente vamos a abordar los ejercicios 3, 4 y 5, correspondientes al recurso de aprendizaje número 1 del curso de cálculo diferencial, quien les habla su tutor, Mauricio Caicedo. ¿Sí? Entonces vamos a empezar inicialmente, como siempre, por analizar nuestra agenda programada para el día de hoy. Entonces, inicialmente vamos a hablar de la función logarítmica. Vamos a dar algunos detalles que son importantes para poder desarrollar la tarea, algunas propiedades de los logaritmos, así como algunas propiedades de los exponentes para poder desarrollar ambas funciones, tanto la logarítmica como la función exponencial. Adicionalmente, en el ejercicio 4, pues abordaremos lo que es la función cuadrática, algunas generalidades sobre esta función y finalmente pues realizaremos también un ejercicio de aplicación de alguna de estas funciones que hemos visto previamente. Entonces, para recordarles que ya nos encontramos muy cerca de la fecha de cierre de esta actividad, la cual inició el 2 de septiembre y que finaliza el 29 de septiembre. Recuerden que hasta el día 26 de septiembre a las 6 de la tarde, pues, se recibirán los aportes y serán retroalimentados. Los aportes que sean realizados posterior a esta fecha, pues, no van a ser retroalimentados por resolución, ¿sí? Para que lo tengan presente y los hagan a tiempo para que puedan recibir su respectiva retroalimentación y darse cuenta, pues, si están desarrollando de manera correcta los ejercicios asignados para esta tarea. Entonces recordemos que está conformada por el ejercicio 1, que es dominio y rango, tema que ya abarcamos la semana pasada, ejercicio 2 de función lineal y perpendicularidad, que también fue abordado la semana pasada, y hoy pues empezaremos a hablar de función logarítmica y exponencial, función cuadrática y finalmente un ejercicio de aplicación, ¿sí? Entonces básicamente esta es la tarea y hoy hablaremos pues de estos tres puntos que tenemos acá. Entonces vamos a empezar, ya de la rúbrica hablamos la semana pasada, luego entonces pues ya no volveremos a tocar el tema de la rúbrica de evaluación, pero pues tengan presente todos los puntos que deben desarrollar para que puedan alcanzar la puntuación máxima. Entonces vamos a hablar un poquito de la función logarítmica, como para recordar un poquito estas generalidades de las que ya se han hablado en todas las webconferencias y que ustedes pues seguramente ya han analizado un poco más en los recursos bibliográficos que se han proporcionado en el curso. Entonces la función logarítmica pues tiene esta forma, ¿sí? Logaritmo en base a de x. Lo que siempre buscamos al aplicar el logaritmo pues es ah, un exponente donde, donde encontraremos pues que esta función tiene una base a, ¿sí? Esta base a siempre es mayor que 0, ¿sí? Y además tiene que ser diferente de 1, ¿sí? ¿Por qué deben cumplirse estas dos connotaciones? Listo. A no puede ser 1, ¿sí? Porque lo que nosotros buscamos en la función logarítmica pues es un exponente, ¿sí? Entonces, si nosotros buscamos un exponente, entonces si tenemos un exponente 1, ¿sí? El 1, pues ustedes saben que 1 elevado a cualquier valor pues siempre nos va a dar el mismo valor de 1. Entonces, por esa razón, pues A tiene que ser diferente de 1. Tiene como dominio todo el conjunto de los números reales, ¿sí? Positivos, miren que aquí tenemos el más, ¿sí? Y como rango es el conjunto de todos los números reales. Y aquí entonces observamos varios ejemplos. Tenemos logaritmo en base 2 de x, y igual a logaritmo en base 2 de x, y observamos su gráfica, ¿sí? Fíjense que nunca vamos a tomar valores negativos en el dominio, porque nosotros ya sabemos que el logaritmo de un número negativo, pues no existe en los números reales. Por esa razón, siempre el dominio de la función logarítmica, pues es únicamente los reales positivos, independientemente de la forma que tenga la función. Siempre que sea logarítmica, pues va a cumplir la misma función. Logaritmo en base 2 de x, vemos que la gráfica siempre cobija en el dominio los números reales. Y, por ejemplo, otro caso que tenemos aquí, logaritmo en base a un medio de x, pues también encontramos que su dominio se encuentra básicamente en los reales positivos.
Ahora, sí podemos tener en el rango, ¿sí? Valores negativos. Fíjense que tanto en este ejemplo tenemos valores positivos como tenemos valores negativos en Y, ¿sí? Recordemos que cuando hablamos del rango, ¿sí? Lo relacionamos siempre con la variable dependiente que es la variable Y, ¿sí? Entonces observen que ambas figuras o ambas gráficas nos muestran que tenemos números en Y tanto positivos como negativos. Independientemente del tipo de función logarítmica, esto siempre se cumple. Entonces, en base a un medio, como observamos aquí, pues tenemos igualmente en el eje Y tanto valores positivos como valores negativos. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta, sobre todo para aquellos que en el ejercicio 1, donde tenemos función logarítmica, donde debemos sellar el dominio y el rango, pues tengan presente que las funciones que son logarítmicas, pues no tienen valores en el dominio que sean negativos, solamente valores positivos. ¿Listo? Bueno, esta tabla sí es supremamente importante. Y aquí sí nos vamos a detener una gran cantidad del tiempo, porque necesitamos tener claras todas estas propiedades del logaritmo para poder desarrollar una función que sea logarítmica, ¿sí? Entonces, observemos, ya tenemos claro que a tiene que ser mayor que cero y que a tiene que ser diferente de uno. Entonces, x, x1 y x2, que son los valores que vamos a encontrar por aquí, pues son números reales positivos, porque ya sabemos que el logaritmo no está definido para valores que sean negativos. Entonces, vamos a examinar todas estas propiedades una por una, ¿sí? Entonces, el logaritmo, independientemente de la base, ¿sí? De el valor 1 siempre va a ser igual a cero, ¿sí? Eso sí es claro, porque nosotros, como les mencionaba anteriormente, cuando desarrollamos el logaritmo, ¿sí? Lo que buscamos es el exponente, es decir, ¿por qué número tengo que elevar a la potencia a, ¿sí? Para que obtengamos el valor de 1. Entonces sabemos que independientemente del valor que tengamos aquí, es decir, a al valor que vamos a tener aquí, 0, tiene que ser igual a este valor que tenemos aquí, que es 1, ¿sí? Nosotros sabemos que cualquier número elevado a la 0 siempre es igual a 1, independientemente de cuál sea el valor que tengamos aquí en la base, sea 80, 50, un número negativo, etcétera, etcétera. Siempre que lo elevemos a una potencia de 0, pues va a ser igual a 1. Entonces, por esa razón, la única razón que tenemos aquí para que nos dé cero, pues, para que nos dé uno, perdón, pues es elevarlo a una potencia de cero. Entonces aquí tenemos la propiedad y aquí tenemos básicamente un ejemplo. El logaritmo en base 2 de uno sigue siendo cero. Por lo que les acabo de mencionar, el único exponente por el cual podemos elevar cualquier base para que obtengamos un valor de cero, damos un valor de uno, perdón, pues es elevarlo a la cero, ¿sí? Entonces aquí tenemos otro ejemplo. Fíjense que cuando la base, ¿sí? que tenemos aquí, que en este caso es A, corresponde con este valor A que tenemos aquí, si son iguales, exactamente iguales, siempre va a ser igual a 1, ¿sí? Entonces, por ejemplo, logaritmo, si no aparece nada aquí abajo indicando la base, entonces el logaritmo, ya por definición, tenemos una base igual a 10, ¿sí? Entonces, siempre que tengamos aquí que la base del logaritmo sea igual al número que tenemos aquí, pues siempre el resultado va a ser igual a 1, ¿sí? Independientemente de los valores que tengamos aquí. Esto se aplica de manera general para cualquier logaritmo. Siempre que la base corresponda con el número, pues tenemos igual a 1. Ahora tenemos por aquí logaritmo en base a de dos números o dos valores que se están multiplicando. Entonces el logaritmo de la multiplicación lo podemos expresar como el logaritmo individual de la suma de esos términos que tenemos acá. Entonces si tenemos logaritmo en base a de 2 por 4, pues nosotros podemos decir logaritmo en base a de 2 más logaritmo en base a de 4, ¿sí? Entonces aquí tenemos el ejemplo. Y aquí ustedes empiezan a observar la importancia de esta propiedad, porque cuando nosotros vamos a resolver una función de este tipo, por ejemplo, nosotros tenemos que separar los términos que se están multiplicando aquí. Entonces tenemos logaritmo natural, ¿sí?
para hacer un paréntesis, el logaritmo natural, ¿sí? De x o de cualquier término que tengamos aquí es lo mismo que el logaritmo en base e, que es el número de Euler, ¿sí? Entonces, cuando tenemos la base como el número de Euler, le llamamos logaritmo natural, ¿sí? Así como, por ejemplo, cuando tenemos logaritmo y no escribimos una base aquí, sabemos que la base es 10. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos eso muy presente. Entonces, volviendo acá, es simplemente para recordarles que es el logaritmo natural. Pues, logaritmo natural de x cuadrado que multiplica a x más 1, ¿sí? Entonces, igual partimos los términos. Ojo, ¿sí? Para que lo tengan presente, fíjense que acá este término queda completo, ¿sí? Cuando yo tengo logaritmo de la suma de dos valores aquí, no lo puedo disgregar en algo más, ¿sí? Solamente aplica para la multiplicación y para la división. El logaritmo natural de x cuadrado por x más 1 es igual al logaritmo natural de x al cuadrado más logaritmo natural de x más 1, de todo este término. Aquí, sí, para que lo tengan en cuenta, yo no podría decir logaritmo natural de x más logaritmo natural de 1, ¿sí? No aplica. Tampoco podría decir logaritmo natural de x por logaritmo natural de 1, ¿sí? No aplica. Solamente lo podemos realizar cuando dentro del logaritmo tenemos una multiplicación. Entonces, si lo disgregamos como la suma de ambos logaritmos. Ahora, cuando tenemos la división, ¿sí? Ya no es igual a la suma, sino la resta de esos dos parámetros que estamos dividiendo. Entonces, logaritmo en base a de x1 dividido x2 proporciona el logaritmo natural de x1 menos logaritmo natural, logaritmo en base a de x2. Entonces, por ejemplo, logaritmo en base 3 de x menos 5 que divide a 9 menos 2x. Entonces, aquí es igual, logaritmo en base 3 de x menos 5 menos logaritmo en base 3 de 9 menos x al cuadrado, menos 2x, ¿sí? Entonces, esas son las dos propiedades de la suma y de la resta de logaritmos desarrollada en logaritmo y de multiplicación y de la división, para que lo tengamos presente. Otra propiedad que puede ser muy útil a la hora de resolver las funciones logarítmicas, pues logaritmo en base a de x a la z, ¿sí? Cuando tenemos una potencia en el logaritmo, nosotros este exponente lo podemos bajar al principio. Entonces, z que multiplica el logaritmo en base a de x. Evidentemente para z que pertenece al dominio de los números reales. Entonces aquí tenemos un ejemplo, el logaritmo natural de x al cuadrado, pues este 2 lo podemos bajar, ¿sí? 2 por logaritmo natural de x. Ojo, ¿sí? Y quiero hacer aquí una diferenciación. Logaritmo natural, por ejemplo, de x al cuadrado más 1. Un ejemplo, ¿sí? Pongamos que tenemos esto aquí. En este caso, esta propiedad no se puede aplicar, ¿sí? Porque el exponente únicamente está para el primer término de todo lo que tenemos dentro del logaritmo. Solamente lo podríamos aplicar, entonces aquí no aplica. ¿Dónde sí lo podríamos aplicar? Si tuviéramos logaritmo natural, por ejemplo, de x más 1, todo esto elevado al cuadrado. Ahí sí este 2 lo podríamos bajar acá. Entonces podríamos decir 2 por logaritmo natural de x más 1, ¿sí? Ahí sí lo podríamos aplicar. En este caso, sí aplica. ¿Listo? Y luego, otra que también puede resultar útil en algunos casos, sobre todo si tenemos una función logarítmica en la cual tenemos diferentes tipos de base, ¿sí? Pues es el cambio de base. Entonces tenemos logaritmo en base a de x y yo quiero convertirlo a cualquier otra base que se me ocurra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, puedo escribir logaritmo en base b de x, que es el término, y logaritmo en base b de a, que es la base del logaritmo, ¿sí? Ya podemos aplicar esta propiedad para hacer el cambio de base. Con el ejemplo que tenemos aquí, que ha demostrado logaritmo en base 2 de 20, y aquí lo estamos convirtiendo ¿a qué? Al logaritmo natural, o sea, logaritmo en base de Euler. Entonces, logaritmo natural de 20
dividido el logaritmo natural de 2, que es la base. Podemos resolver esto, nos da 432 para este caso, ¿sí? Entonces, estas son las propiedades del logaritmo. Si ustedes desean, le pueden tomar una foto, igual va a quedar la grabación, para que tengan presente estas propiedades, porque son las que son fundamentales para poder desarrollar los ejercicios que debemos resolver más adelante, ¿sí? Hasta aquí, ¿alguien tiene de pronto alguna inquietud? Me lo hace saber, por favor. O si no, entonces, pues continuamos. ¿Por qué logaritmo en base 3? Pregunta Joseph. Joseph, exactamente en qué parte, logaritmo en base 3, no sé en qué parte me lo pregunta. Ejemplo 4. 4. Ok, listo. En el ejemplo 4, simplemente estamos tomando un ejemplo cualquiera, ¿sí? O sea, la propiedad es la siguiente: logaritmo de cualquier base, ¿sí? El número que se les ocurra, obviamente ya saben que tiene que ser mayor que cero y diferente de uno, de la división de dos términos va a ser igual al logaritmo en esa misma base del término del numerador menos el logaritmo en esa misma base del término del denominador. Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos este ejemplo aquí: logaritmo en base 3 de x menos 5 que divide a 9 menos 2x. Entonces, ¿cómo rompemos todo esto? Lo podemos hacer de la siguiente manera: logaritmo en base 3 del numerador, que es x menos 5, menos logaritmo en base 3 de 9 menos 2x, ¿sí? Pero así como yo escribí logaritmo en base 3, pudimos hacer el ejemplo, este ejemplo. Logaritmo en base 2 de, supongamos, x que divide a x menos 1, un ejemplo. Entonces, ¿cómo podemos escribir esto? Podemos escribir logaritmo en base 2 de x menos logaritmo en base 2 de x menos 1, ¿sí? Entonces podríamos aplicarlo eso. Entonces, simplemente el 3 aquí es un ejemplo cualquiera, pero esto aplica para cualquier base que podamos o que queramos desarrollar, ¿sí? Esto para resolverle la duda. Joseph, ¿queda claro? Listo, Joseph, con mucho gusto. ¿Alguien tiene alguna inquietud adicional en lo que hemos desarrollado hasta este momento? Bueno, entonces, y continuamos. Entonces vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Entonces, logaritmo, función logarítmica, que es lo que tenemos en el ejercicio número 3. Entonces, vamos a trabajar con esta función. Logaritmo en base 3 de 10 menos x menos logaritmo en base 3 de 3x menos 2. Entonces, la idea, pues, es encontrar cuál es el valor de x que satisface esta función que tenemos aquí. Queremos encontrar el valor de x. Entonces, lo que nosotros debemos desarrollar, bueno, igual, aquí me faltó, igual a 2. ¿Sí? Esta es la función que nosotros queremos desarrollar. Queremos encontrar cuál es la función o cuál es el valor de x que permite que se cumpla esta igualdad, que el logaritmo en base 3 de 10 menos x menos logaritmo en base 3 de 3x menos 2, pues sea igual a 2. ¿Listo? Entonces, debemos tener en cuenta las propiedades del logaritmo que vimos en la diapositiva anterior. Entonces, nosotros lo que queremos es
encontrar el valor de x. Así como tenemos esta expresión, no resulta posible cómo encontrar el valor de x, ¿sí? Entonces, para que ustedes tengan esto siempre presente, tanto en la función logarítmica como en la función exponencial, como vamos a ver ahorita más adelante, lo que nosotros tenemos que buscar es la manera de eliminar, ¿sí?, los logaritmos. Cuando nosotros eliminemos los logaritmos, vamos a poder tener la variable fuera del logaritmo y ya vamos a poder despejar la variable, ¿sí? Mientras no eliminemos los logaritmos, pues no lo vamos a poder realizar. Entonces, como aquí tenemos la resta, ¿cierto? Voy a borrar aquí para que no... ¿sí? Como tenemos la resta de dos logaritmos que están con la misma base, ¿sí? Nosotros vimos en la diapositiva anterior que hay una propiedad del logaritmo que me permite describirlo como una división. Entonces, logaritmo de quién. Entonces, el primer término de la resta siempre va en el numerador. Entonces, 10 menos x dividido. El segundo término de la resta es el que va en el denominador. Entonces, 3x menos 2. Y esto evidentemente es igual a 2. ¿Sí? Entonces, lo único que hemos hecho aquí es aplicar la propiedad número 4, que nos dice que la resta de dos logaritmos la podemos expresar como la división de los términos de la resta del logaritmo. Entonces, eso es lo que hemos aplicado aquí, ¿sí? Ahora, yo les mencioné anteriormente que la idea para poder despejar el valor de la x es lograr eliminar, ¿sí?, el logaritmo. Entonces, para eliminar el logaritmo tenemos que mirar alguna de las propiedades que tenemos acá que nos permita eliminarlas, ¿sí? Entonces, para eso vamos a aplicar lo siguiente. Entonces, nosotros sabemos que tenemos aquí logaritmo en base 3, ¿sí? Entonces, una función que es inversa al logaritmo es el exponente, ¿sí? Hagamos por aquí un paréntesis, ¿sí? Entonces, supongamos que yo tengo logaritmo en base 10, no lo voy a escribir, de 100, ¿sí? Entonces pongamos aquí el 10 pequeñito para que no se vayan a confundir. Logaritmo en base 10 de 100. ¿Cuánto equivale eso? ¿Quién me dice la respuesta? ¿Cuánto equivale el logaritmo en base 10 de 100? ¿A cuánto es igual? Muy bien, Marlon. Marlon nos dice que es igual a 2. ¿Por qué es igual a 2? Vamos a explicarlo aquí. Porque cuando yo tengo el logaritmo en base 10 de 100, yo lo que estoy buscando en el logaritmo es lo siguiente. 10, que es la base, ¿sí? Y lo que voy a buscar es un exponente, ¿sí?, que sea igual a 100, que es el término que tenemos en el logaritmo. Entonces, ¿cuál es el exponente que yo escribo aquí? De tal manera que cuando eleve el 10 a esa potencia sea igual a 100. Pues efectivamente es lo que nos dice Marlon, el valor de 2. O sea que 2 viene a ser el exponente. Lo que nosotros buscamos en el logaritmo siempre es el exponente. Entonces 10 elevado al cuadrado es igual a 100, ¿sí? Esta es la manera de describir el logaritmo en su función inversa, que es el exponente. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque la idea siempre es que ustedes apliquen la función inversa del logaritmo, que es el exponente, para poderlo eliminar. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, lo que vamos a hacer aquí a continuación es lo siguiente. Como la base que tenemos aquí es el logaritmo, es base 3, lo que vamos a hacer es que toda la ecuación, ¿sí?, la vamos a escribir como un exponente. ¿De qué manera?
3 es esta base, lo vamos a poner aquí, 3. Y ese 3 lo vamos a elevar a todo esto. Logaritmo en base 3 de 10 menos x sobre 3x menos 2. ¿Sí? Y como lo estamos haciendo en un lado de la igualdad, pues evidentemente tenemos que hacerlo al otro lado de la igualdad. ¿Sí? ¿Por qué planteamos esto? Porque de esta manera, ¿sí? Vamos a poder eliminar el logaritmo. Entonces, siempre que nosotros queramos eliminar el logaritmo, lo que vamos a hacer es expresar ese logaritmo como una función exponencial. ¿Y cuál va a ser la base de esa función exponencial? La misma base que tengamos aquí en el logaritmo. Por eso estamos escribiendo aquí 3 elevado a todo el término del logaritmo. Esto va a permitir que nosotros podamos eliminar, ¿sí? Todo el logaritmo. Pero claro, como hemos elevado en un lado de la igualdad, pues tenemos que hacerlo también en el siguiente lado de la igualdad, ¿sí? Entonces, lo que continúa aquí es que este 3 se va a eliminar con el logaritmo en base 3, ¿sí? Porque recuerden que en el logaritmo lo que buscamos es el exponente. Entonces, si yo elevo a la misma base, pues básicamente es como si estuviera eliminando el logaritmo y automáticamente bajo esto de acá. Entonces, se elimina el logaritmo con el 3 y nos queda 10 menos x sobre 3x menos 2. Y 3 al cuadrado es igual a 9. Entonces, esa es la manera siempre de eliminar el logaritmo. Elevar esa función logaritmo a la base que tenemos aquí en este caso. En este caso es 3. Entonces, ya continuamos esta igualdad como las funciones que nosotros conocemos regularmente. Entonces, como lo que queremos es encontrar el valor de x, ¿sí? Entonces, evidentemente, todo este término que está en el denominador, pues tenemos que pasarlo a multiplicar al otro lado. Entonces vamos a continuar acá. Entonces nos quedaría 10 menos x igual a 9 que multiplica a 3x menos 2. ¿Sí? Y realizamos distributiva. Entonces 10 menos x es igual 9 por 3, 27x menos 9 por 2, 18. Ahora todo lo que tiene x pues lo llevamos a un lado. Entonces tenemos 10, ¿cierto? Este 18 que está restando lo pasamos a sumar, es igual a 27x, y esta x que está restando la pasamos a sumar. Entonces 10 más 18 me da 28, igual a 27x más una x, 28x. Y ya, para despejar la x, el 28 que está multiplicando, pues lo pasamos a dividir. Entonces x es igual a 28 sobre 28, y eso es igual a 1. Entonces x es igual a 1. ¿Qué indica este valor? ¿Sí? Que cuando nosotros reemplacemos el valor de 1 en esta igualdad, ¿cierto? Y resolvamos esta parte, pues ese valor debe ser igual a 2, ¿sí? Y podemos, si ustedes desean, hacer la operación. De esa manera, ustedes comprueban si han realizado correctamente el ejercicio o no. 10 menos 1 menos logaritmo en base 3 de 3 por 1 menos 2. ¿Sí? Entonces, eso me da igual al logaritmo de 9. Base 3 de 9 menos logaritmo en base 3. 3 por 1 3 menos 2 me da 1. ¿Sí? Logaritmo en base 3 de 9, ¿sí? ¿Qué es lo que yo debo buscar aquí? Si ustedes recuerdan esta parte de acá, entonces la base, en este caso la base es 3, entonces 3
elevado a qué número nos da igual a 9. Efectivamente, 2, ¿cierto? O sea que este término, logaritmo en base 3 de 9, es igual a 2 menos logaritmo en base 3 de 1, ¿sí? Entonces lo mismo, 3 elevado a qué exponente, ¿cierto? Es igual a 1. Nosotros ya habíamos visto una propiedad, la tenemos acá, que el logaritmo, aquí, logaritmo en base 2 de 1, cualquier logaritmo, cualquier base de 1 siempre es igual a 0. Es lo que tenemos aquí, logaritmo cualquier base de 1 es igual a 0. Y 2 menos 0 es igual a 2. Entonces fíjense que este 2 corresponde con la igualdad que nos habían proporcionado inicialmente. Quiere decir que la solución que nosotros hemos planteado aquí de x igual a 1 satisface esta ecuación que teníamos acá, ¿sí? Esa es la manera en que ustedes pueden corroborar si todo el procedimiento que hicieron es correcto, reemplazando la x por este valor. ¿Listo? Entonces, de esta manera quedaría resuelta esta ecuación o esta función logaritmo, ¿sí? ¿Este ejercicio es claro para todos? ¿O alguien tiene alguna inquietud? Bueno, entonces creo que está claro. Nadie ha dicho lo. Listo. Bueno, entonces continuemos con la función exponencial. Entonces, le llamamos función exponencial a toda aquella función donde la variable, ¿sí?, se encuentra en la potencia, ¿sí? Tengan esta diferenciación. La función exponencial es diferente a cuando tenemos x elevado a una potencia, x a la 2, x a la 3, x a la 4, etcétera, ¿sí? ¿Por qué estas no son funciones exponenciales a pesar de que tienen exponente? Porque la variable x no se encuentra en el exponente. Para que sea una función exponencial, la variable debe encontrarse en el exponente. No importa cuál sea la base, pero tiene que ser que el exponente pues sea una, que la variable se encuentra en el exponente, ¿sí? En este caso también debe cumplirse que a sea mayor que 0 y que a sea diferente de 1, ¿sí? Por lo mismo, porque ya sabemos que 1 elevado a cualquier valor, pues sigue siendo 1, ¿sí? 1 elevado a la 1000, 1. 1 elevado a la 5 millones, 1, ¿sí? Entonces por eso evidentemente eso tiene sentido si a es diferente de 1. Ahora, ¿por qué a tiene que ser mayor que 0? ¿Sí? Porque, ¿qué pasa si tomamos, por ejemplo, eh, como si tomamos un valor negativo, ¿sí? No estaría definida para, la función exponencial no estaría definida si tenemos un número negativo, ¿sí? Entonces miremos algo muy importante de la función exponencial. Miremos este ejemplo, y acá que tenemos diferentes tipos de bases. ¿Qué observan ustedes en común en estos tres ejercicios? Fíjense que aquí tenemos 2 a la x, un medio elevado a la x. Acá tenemos 2 tercios de x, 3 cuartos de z de x,
1 a la x, 1.5 a la x. Bueno, tenemos diferentes tipos de funciones, pero todas tienen algo en común. ¿Qué es lo que ustedes observan que tienen todas estas funciones en común? Eso es con un atornillador y ajustarlo en un algo lo ajusta. Uno no puede construir con eso. Este lo añade. Sí, la x elevada, correcto, porque como es una función exponencial, la x debe encontrarse en el exponente. Pero hay otra particularidad de todas las gráficas. Fíjense algo que se encuentra en todas las gráficas. Que todas las bases son positivas también, pero fíjense en el rango, en los valores del rango para todas las funciones. ¿Por dónde pasan todas, independientemente de la base? Todas pasan por un punto en común. Pasan por el punto 0,1. Esa es la pregunta. Marlon nos dice que pasan por el punto 0,1. Entonces tengan en cuenta que una función eh, de exponencial, ¿sí? Independientemente de la base que tengan, ¿sí? Siempre va a pasar por el punto 1. ¿Sí? Fíjense, aquí tenemos y igual a 1, está aquí, y igual a 1 está aquí, y igual a 1 está aquí, ¿sí? Porque siempre que le vemos a la 0, no importa la base que tengamos, siempre va a ser igual a 1. Pues toda función exponencial va a tener un valor en el cual va a ocurrir que pase por el punto y igual a 1, independientemente de la base que tengamos aquí. Entonces es una manera que les puede ayudar, perdón, a encontrar o a darse cuenta que de lo que estamos hablando es una función de tipo exponencial, ¿sí? Ahora, ¿por qué A? Les hago una pregunta, ¿por qué A siempre tiene que ser mayor que 0? ¿Se han preguntado eso? Pues ya sabemos por qué A tiene que ser diferente de 1, porque si 1 elevado a cualquier valor, pues siempre va a dar el mismo valor de 1. Pero ¿por qué creen ustedes que A, la base, tiene que ser diferente, o más bien no puede ser un valor negativo, tiene que ser un valor mayor que 0, o sea, un valor positivo? Comunidad Navistar, prepárense, porque la próxima semana nuestra universidad será escenario de algo diferente. Dinámicas, espacios de aprendizaje y momentos pensados para ti. No puedes quedarte con fuera.
Cuida lo más valioso que tienes, tu bienestar. Vívela, disfrútala, que es parte de esta gran experiencia. Imagínense. ¿Qué dicen, muchachos? ¿Por qué A no puede ser negativo? ¿No se lo han preguntado? Miremos lo siguiente. Vamos a poner un valor negativo. Supongamos que tenemos f de x igual a, no sé, se me ocurre ahora mismo menos un medio elevado a la x. ¿Qué pasaría ahí? Que los desarrollo un poquito más. ¿Qué pasa si x es igual a un medio? ¿Sí? ¿Qué pasa si x toma el valor de un medio y entonces la función, digamos, f de un medio sería igual a qué? A menos un medio elevado a la un medio. ¿Cuánto sería menos un medio elevado a la un medio? ¿Qué creen? Bueno, ustedes recordarán que cuando tenemos fraccionarios en el exponente, eso es igual a tener una raíz, ¿sí? O sea que menos un medio a la un medio sería lo mismo que tener raíz cuadrada de un medio. Pregunto, ¿la raíz cuadrada de menos un medio existe en los números reales? ¿La raíz cuadrada de un número negativo? No existe, ¿sí? Por esa razón, A tiene que ser positivo, ¿sí? Porque si A es negativo y resulta que X toma el valor de una fracción como un medio, pues la función no estaría definida, ¿sí? Entonces, por esa razón, A tiene que ser mayor que cero, para garantizar que no hayan puntos donde la función no esté determinada. Esa es la razón por la que A tiene que ser mayor que cero. ¿Listo? Bueno, entonces, miremos propiedades de los exponentes porque al igual que en el logaritmo, pues estas propiedades son las que nos van a permitir poder encontrar el valor de la variable x, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, son los que nos van a permitir bajar la x de por allá arriba para poderla operar como ya conocemos. Entonces, la primera son un poco similares a las de los logaritmos, ¿sí? Entonces, fíjense, la multiplicación de dos exponentes cuando tienen la misma base, ¿sí? Dejamos la misma base y se suman los exponentes. Por ejemplo, 5 elevado a la x más 4 por 5 al cuadrado. Entonces, ¿eso es igual a quién? A la misma base, 5 por x elevado a la x más 4 más el otro exponente que es 2. Entonces me queda x más 4 más 2 que es igual a 5 elevado a la x más 6. Entonces la primera propiedad es la multiplicación de dos bases iguales, se suman los exponentes. Ahora, cuando tenemos una división de dos funciones exponenciales que tienen la misma base, pues como en el logaritmo, equivale a la resta de los exponentes, ¿sí? Entonces 2 elevado a la 1 menos x dividido 2 a la menos 2x tienen la misma base. Entonces 2 a la 1 menos x menos el exponente de abajo que es menos 2x, ¿sí? Y ya podemos operar algebraicamente estos términos, ¿sí? Otra propiedad, cuando tenemos el exponente del exponente, ¿sí? Entonces, si tenemos a elevado a la x1, entre paréntesis todo ese término elevado a la x2, pues es lo mismo que la multiplicación de los dos exponentes. Entonces, estos dos exponentes se multiplican. A la x1 por x2. ¿Qué otra tenemos? Tenemos 1
sobre a a la x, nosotros podemos pasarlo hacia arriba y lo que hacemos es cambiarle el signo al exponente. Entonces fíjense que aquí el exponente era positivo y aquí el exponente es negativo. Entonces simplemente lo pasamos arriba y le cambiamos el exponente. Ahora, cuando tenemos la multiplicación de dos términos elevado a un exponente, pues podemos hacer una especie de distributiva donde el exponente se va para cada uno de esos dos términos. Entonces, a la x por b a la x. Y cuando tenemos la división, exactamente lo mismo. El exponente va al numerador y va al denominador también. Entonces, a la x sobre b a la x. Entonces, estas son todas las propiedades que existen de la función exponencial, que son las que nos van a permitir despejar la x en una función exponencial. ¿Esto queda claro para todos? ¿O alguien tiene alguna inquietud sobre estas propiedades? Entonces, continuemos con nuestro ejercicio. Pues ahora vamos a resolver una función exponencial. Entonces, supongamos que tenemos esta función o esta igualdad. 27x elevado a la x por 3 a la 2x menos 1 igual a 3. Entonces, esta es la ecuación que queremos resolver, ¿sí? Debemos encontrar el valor de x que satisfaga esta igualdad. O sea, que cuando reemplacemos la x aquí, pues obtengamos el valor de 3. Entonces, al igual que como hicimos con el logaritmo, lo que nosotros queremos en la función exponencial, en estas ecuaciones de tipo exponencial, es eliminar de alguna manera las bases, ¿sí? Eliminar las bases para poder bajar las x o la variable del exponente y que nos queden operables para poder despejar la x. Mientras estén en el exponente no lo vamos a poder realizar. Entonces debemos aplicar todas las propiedades que vimos anteriormente para poderlo hacer, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el secreto aquí? ¿Cuál es la idea de lo que podemos hacer? La idea aquí es que todas las bases nos queden exactamente iguales. Cuando llevemos todas las bases a los mismos términos, o sea que las bases sean iguales, es cuando vamos a poder bajar los exponentes, ¿sí? Entonces yo veo que aquí tengo un 27 y acá tengo un 3. Pregunta, ¿de alguna manera puedo expresar el 27 en términos del 3? Utilizando algún exponente. 3 elevado a la 3, nos dice Marlon. Es efectivamente, si yo tengo 3 elevado a la 3, ¿sí? 3 por 3 por 3, eso es igual a 27, ¿sí? Entonces quiere decir que el 27 yo lo puedo escribir como 3 elevado a la 3. Entonces reemplazamos 3 a la 3 es lo mismo que el 27 y teníamos una x aquí. Por otra parte tenemos 3 elevado a la 2x menos 1 igual a 3. Elevado a la 3. Perdón, igual a 3. Entonces yo ahora aquí observo que estos dos términos tienen la misma base. Y ya habíamos visto que cuando multiplicamos dos términos exponenciales que tienen la misma base, pues dejamos la misma base y sumamos los exponentes. Entonces 3x más 2x menos 1 igual a 3. ¿Sí? Luego sumamos, ¿cierto? O podemos operar estas expresiones algebraicas. 3x más 2x es igual a 5x menos 1 igual a 3. Entonces fíjense que ya tengo la misma base en ambos lados
de nuestra igualdad, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos la misma base a ambos lados de la igualdad, nosotros podemos, de cierta manera, cancelar estas bases, ¿sí? Y nos quedan los exponentes igualados. Entonces, eliminamos las bases y entonces en este término nos queda 5x menos 1 igual al exponente de acá, que es ¿cuál? Ojo que aquí no es 0, ¿sí? Aquí hay un exponente que es 1, entonces nos queda igual a 1. Entonces 5x es igual a 1 más 1. Vamos acá. 5x es igual a 2. Y luego x es igual a 2. Entonces ahí encontramos nuestro valor de x. Y esa es la manera en cómo resolvemos una función exponencial. Entonces, la conclusión en la función exponencial es que la idea siempre es expresar todos los términos numéricos, o sea, las bases, en un factor común, en un mismo número, ¿sí? Entonces, siempre hay que buscar esa alternativa. ¿Qué propiedades de los exponentes nos permiten describir las bases en términos de un número igual? Entonces, aquí en este caso, todas fueron factor de la base, no, de la base igual a 3. Y eso es lo que siempre deben hacer. Así como en el logaritmo, ¿no? La idea era que los logaritmos siempre tuvieran la misma base para poder aplicar las propiedades. Aquí lo mismo, siempre llevar las bases de las funciones exponenciales a el mismo valor para poder aplicar las propiedades. ¿Listo? ¿Queda claro para todos o alguien tiene alguna inquietud? Entonces, continuemos. Pues en el ejercicio 4 se habla de la función cuadrática, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poco de algunas generalidades de la función cuadrática. De la función cuadrática básicamente es un polinomio, ¿sí? Donde ya vamos a tener la x o la variable en la base y el término más alto exponencial que vamos a tener es el 2, ¿sí? Por eso es cuadrática, de que está elevada al cuadrado. ¿Cómo se ve una función cuadrática? Siempre es una parábola. Puede ser que abra hacia arriba o puede ser que abra hacia abajo, ¿sí? Dependiendo evidentemente de este término A. Si A es positivo, abre hacia arriba. Si A es negativo, abre hacia abajo, ¿sí? Entonces esa es una de las comprobaciones que ustedes pueden hacer en GeoGebra, ¿sí? Si el término A es negativo, va a abrir hacia abajo y si es positivo, pues va a abrir hacia arriba. Luego tenemos un vértice, ¿sí? Que siempre va a ser el punto mínimo de la parábola si ella abre hacia arriba. Si ella abre hacia abajo, ¿sí? Pues el vértice va a ser el punto más alto. Entonces, si A es positivo, el vértice es el punto mínimo. Si A es negativo, el vértice es el punto más alto o el punto máximo, ¿sí? Además de ello, pues vamos a encontrar eh, un eje de simetría, ¿sí? Una línea a través de la cual hagan de cuenta que ustedes, esta línea es un espejo, la parte izquierda es exactamente igual a la parte derecha porque las parábolas pues son simétricas con respecto a este eje de simetría que siempre pasa por el vértice. Ahora bien, siempre hay una intersección con el eje Y, siempre que tengamos este término C, ¿sí? Si tenemos este término C, ese término corresponde al valor donde la parábola se corta con el eje Y, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando X vale 0, este término vale 0, este término vale 0, entonces nos queda que Y es igual a C, ¿sí? Entonces si C es 8, pues se va a cortar en 8, y así sucesivamente. Y luego siempre vamos a tener dos puntos, o bueno, no siempre, dos puntos donde la parábola se corta con el eje X,
y es lo que conocemos como las raíces, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos una función cuadrática, siempre vamos a tener dos valores de x que satisfacen a esa función. Y esos dos puntos en x es donde la parábola se va a cortar con x, ¿sí? Evidentemente, si el discriminante es mayor que cero, ya vamos a hablar un poquito de eso. ¿Cómo determinamos el vértice? Pues tenemos esta ecuacióncita. Menos b sobre 2a. Entonces b siempre es el término que acompaña a x cuando está elevado a la 1 y a es el término que acompaña a la x cuando la x está elevada al cuadrado. Si aplicamos esta ecuación, nos damos cuenta cuál es el valor de x donde se encuentra el vértice de esa parábola. Y si queremos encontrar su coordenada en y, ¿qué hacemos? Reemplazamos este valor, ¿cierto? En la ecuación, que es aplicar esto. Y es igual a f de menos b sobre a. O sea, reemplazamos menos b sobre a en la x, ¿sí? Y encontramos cuál es el valor del vértice, la coordenada y para el vértice. O sea que básicamente el vértice pues tiene esta forma. La coordenada en x es menos b sobre 2a y la coordenada en y es reemplazar menos b sobre 2a en esta función, ¿sí? De esa manera encontramos el vértice. Y en cuanto a las raíces, que son los puntos donde se corta la parábola con el eje X, pues hay dos maneras o varias maneras de resolverla. Una es si ustedes aplican alguno de los casos de factorización que ustedes conocen, como una diferencia de cuadrados o el trinomio cuadrado perfecto o el binomio cuadrado perfecto, exacta, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, si recuerdan esos casos de factorización, los pueden aplicar. Y si no, pues simplemente aplican la función cuadrática, que es reemplazar esos valores aquí. Fíjense que siempre vamos a tener dos raíces. Una cuando sumamos y otra cuando restamos. Ya en la siguiente diapositiva vamos a ver cómo se aplica esta ecuación. Y por eso aquí nos dice x1 y x2. Porque uno es cuando sumamos y el otro es cuando restamos. Entonces el valor de b reemplazamos aquí, el valor de a reemplazamos aquí, el valor de c lo reemplazamos aquí, ¿sí? Entonces cuando yo les hablaba del discriminante es esta parte que está acá. Cuando b cuadrado menos 4ac es negativo, ¿sí? B cuadrado menos 4ac es menor que 0, ¿sí? O sea, es negativo, significa que esta función no se corta en ningún motivo, en ninguna parte, con el eje X. Quiere decir que la parábola puede estar aquí, o puede estar por acá, ¿sí? Puede estar por acá, ¿sí? Pero nunca se corta con el eje X. Eso solamente ocurre cuando todo este término es menor que 0. Porque ya ustedes saben que la raíz de un número negativo pues no tiene sentido en los números reales, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Ya para la función cuadrática sí tenemos que emplear GeoGebra y, digamos, resolver en GeoGebra la ecuación para darnos cuenta si analítica y gráficamente pues estamos resolviendo de manera correcta esa función. Entonces vamos a trabajar con esta función. Menos 3x al cuadrado más 10x menos 8. Sí, pregunta de entrada, ¿esta parábola abre hacia arriba o hacia abajo? Ah, perdón, no lo había visto. ¿Por qué bueno, porque no corta, listo. Entonces, ¿qué pasa si todo este término b cuadrado menos 4ac, yo resuelvo todo eso y me da negativo? Sí, supongamos que me da menos 5, por decir cualquier valor. Tendríamos raíz de menos 5. ¿Sí? Y ya sabemos que menos 5 o la raíz cuadrada de menos 5 no existe en los números reales, porque no sé, en los números reales no existe la raíz cuadrada de un término negativo. Entonces, en ese caso, no habría ningún número en los números reales que me satisfaga esto, porque raíz de menos 5 no existe. Entonces, quiere decir que no existen soluciones de x para esta función y por lo tanto no habrían cortes con el eje x. Entonces, en ese sentido, por eso les decía, la parábola puede estar por aquí, por acá, incluso puede abrir hacia abajo por acá,
por aquí, ¿sí? Pero nunca va a cortar al eje X. Cuando este término b cuadrado menos 4ac sea negativo, ¿sí? Eso para explicarle a Karen. ¿Queda claro, Karen? Listo, con mucho gusto. Entonces, volviendo acá. Entonces, esta es la función. Entonces, si ustedes observan esta función, ¿qué cosas podrían ya intuir con respecto a la función? Por ejemplo, si abre hacia arriba o abre hacia abajo, en qué valor se corta con el eje Y, todo ese tipo de cosas ya la podemos decir. Entonces, aquí Marlon nos dice la parábola abre hacia abajo. ¿Por qué? Porque el término a, ustedes recuerden que la función cuadrática tiene esta forma. Ax al cuadrado más bx más c, ¿sí? Entonces, cuando a es positivo, la parábola abre hacia arriba. Cuando a es negativo, la parábola abre hacia abajo. Entonces, como a es negativo, es menos 3, entonces la parábola va a abrir hacia abajo. ¿Qué otra cosa podríamos decir? Tenemos el término c, ¿sí? Que sería menos 8. Entonces quiere decir que el corte con el eje Y va a ser ¿en qué valor? Menos 8. ¿Sí? Entonces, esas son un par de situaciones que podemos extraer solamente con ver la función, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, ahorita cuando dibujemos la parábola, pues eso es lo que debemos observar. Entonces, bueno, vamos a resolver esta función cuadrática. Entonces, lo que hacemos es, ya sabemos que tenemos dos raíces, que es x1 y x2. De la función cuadrática me dice la ecuación que es menos b más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac dividido 2a. Entonces, si ustedes quieren, para que les quede un poco más simple, separan los términos. ¿Quién es a? Menos 3. ¿Quién es b? 10. ¿Y quién es c? Menos 8. ¿Sí? Entonces, simplemente aquí reemplazamos. Entonces, menos b, entonces menos 10. Más o menos raíz de b al cuadrado, 10 al cuadrado, menos 4 por a, pero a es menos 3. Y c es menos 8. Dividido 2 por menos 3. Entonces, sigamos acá. X1 y X2 va a ser igual. Entonces, menos 10 más menos raíz de 10 al cuadrado es 100. Menos, bueno, vamos a ver, menos por más, menos por menos, más. Y más por menos, menos. O sea que ese término me queda negativo. Y multiplicamos 4 por 3 por 8. Entonces 4 por 3 por 8 nos da 96. ¿Sí? Cerramos raíz. Dividido 2 por menos 3, esto me da menos 6. ¿Listo? Continuamos. Menos 10. Más o menos 100 menos 96 me da 4. Pues raíz de 4 dividido menos 6. ¿Sí? Entonces aquí cuando llegamos a este punto es cuando ya partimos en las dos soluciones. ¿Cuáles son las dos soluciones? Cuando sumo y cuando resto. Entonces, digamos x1 es igual. Pues menos 10 más raíz de 4 es 2 dividido menos 6. Pues x1 es igual a menos 10 más 2 me da menos 8 dividido menos 6.
Si simplificamos, menos por menos me da más. Y la mitad de 8 es 4. Y la mitad de 6 es 3. O sea que la primera raíz es 4 tercios. O sea que esa parábola se va a cortar con el eje X en el valor de 4 tercios. Ahora hacemos lo mismo, pero entonces ya no sumamos, sino que restamos. Y ese va a ser x2. Entonces, menos 10 menos 2 dividido menos 6. Pues menos 10 menos 2 me da menos 12 dividido menos 6. Simplificamos menos por menos me da más y 12 dividido 6 me da igual a 2. Entonces x1 es 4 tercios, x2 es igual a 2. Entonces quiere decir que esta parábola abre hacia abajo, se corta con el eje Y en menos 8 y se corta con el eje X en 4 tercios y en 2. ¿Sí? ¿Qué es lo otro que podemos determinar? Pues el vértice, ¿verdad? Entonces hagámoslo por aquí. Vértice. Pues ya habíamos visto que el vértice, la coordenada en X es menos B sobre 2A. Entonces, menos. ¿Quién es B? Es 10. Dividido 2 por A, que es menos 3. Entonces, esto sería 10 menos 10, ¿cierto? Sobre menos 6. Entonces, menos 10, menos por menos me da más. Y la mitad de 10 es 5. Y la mitad de 6 es 3. Esa sería la coordenada en X para el vértice. Ahora tenemos que ver cuál es la coordenada en Y. Para la coordenada en Y tenemos que reemplazar este valor, 5 tercios, en la ecuación. Entonces, menos 3 por 5 tercios elevado al cuadrado más 10 por 5 tercios menos 8. ¿Ve? Entonces, aquí podemos utilizar eh, lo siguiente. Entonces, podemos emplear aquí la calculadora para resolver toda esta ecuación. Entonces encontramos menos 3, ¿cierto? Tenemos 5 tercios elevado a la 2 más 10 por 5 tercios menos 8. Al resolver todo esto nos encontraríamos un valor de 1 tercio. ¿Sí? O sea que el vértice tiene estas coordenadas: 5 tercios en X y 1 tercio en Y. Entonces ya sabemos, vértice, 5 tercios, 1 tercio. Cortan el eje Y en menos 8. Y cortan el eje X en 4 tercios y en 2. ¿Listo? Entonces, después de que hemos desarrollado todo esto, ¿sí? Es que nos vamos a GeoGebra para examinar si hemos resuelto correctamente toda esta ecuación cuadrática. ¿Sí? Entonces, vámonos a GeoGebra. GeoGebra. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna inquietud o vamos bien?
Entonces, vamos para acá. Entonces escribimos f de x, que es igual a menos 3x al cuadrado más 10x menos 8. ¿Sí? Entonces fíjense, vamos a borrar, que solo con poner el menos 3x al cuadrado inmediatamente nos salió una parábola que abre hacia abajo. ¿Sí? Para que lo tengan presente. Más 10x menos 8. Entonces, lo que nosotros habíamos dicho, en y igual a menos 8 se corta con el eje y. Bueno, pues vamos a ver si es verdad. Pues fíjense ustedes aquí. Menos 8, aquí está el punto de corte. ¿Sí lo ven? Entonces, ese punto queda chequeado. Se corta en menos 8 con el eje y. Ahora, habíamos dicho, ¿cierto? Que una de las raíces que habíamos determinado era 4 tercios. Entonces pongámoslo aquí. X igual a 4 tercios. Y el otro punto habíamos dicho X igual a 2. Pues fíjense aquí. ¿Sí? Fíjense que esos son los puntos donde la parábola se corta con el eje X. ¿Sí? En 4 tercios y en 2. O sea, ahí están los cortes. Ahora, ¿qué nos falta por verificar? El vértice, ¿sí? Entonces, en el vértice nosotros encontramos que era x igual a 5 tercios, ¿sí? Fíjense, aquí está 5 tercios. Y el valor de y que habíamos encontrado era 1 tercio. Fíjense aquí. Entonces, si nosotros hacemos una pequeña expansión aquí, observamos que la parábola nunca pasa por encima de ese punto, porque ese es el vértice. Como la parábola abre hacia abajo, el vértice es el punto máximo que puede alcanzar esta parábola. Entonces, por esa razón, ustedes ven aquí, la gráfica verde nunca pasa por encima de las líneas negras que están señalando las coordenadas del vértice tanto en X como en Y, ¿sí? Entonces ustedes esta capturita, esta grafiquita, así como está, le toman una captura, ¿cierto? Y la incluyen en su anexo, ¿sí? Si ustedes quieren, pues le pueden cambiar los colores. Aquí ustedes señalan la línea, en los punticos, propiedades, y por acá les aparece color. Entonces si quieren le ponen un rojo que resalte un poquito más. Lo mismo la del otro, la de la otra raíz, también podemos hacer lo mismo, ¿sí? Y si se quiere, pues la del vértice le ponemos otro color, puede ser azul. ¿Sí? Acá la de Y también se la pueden poner, digamos, azul, como para que quede señalado el punto del vértice, ¿sí? Y las raíces, ¿ya? Y de esa manera dibujan la parábola en GeoGebra y corroboran toda la información que de manera analítica, pues, resolvimos acá, ¿sí? Queda claro para todos cómo desarrollar el ejercicio de la función cuadrática. ¿O alguien tiene alguna inquietud al respecto? Bueno, pues creo que está claro para todos. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa, ¿sí? Por favor, para que se dirijan al campus, ¿sí? Y confirmen su asistencia en este CIPAS, porque la asistencia se cierra ahorita a las 11:30, que es el horario que está establecido para el CIPAS, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo van a realizar? Permítame que cargue un poco esto. El internet aquí en la sede está un poco lento.
Bueno, el internet está un poco pesado, pero si ustedes recuerdan, pues simplemente entran al campus virtual, donde aparecen todos sus cursos virtuales, y en la parte inferior, después de que aparecen los cursos, pues le van a aparecer todos los CIPAs a los cuales ustedes se encuentran convocados y confirmaron asistencia. Entonces simplemente le dan en el botoncito al lado que dice confirmar para el de cálculo diferencial que está transcurriendo en este momento, ¿sí? Entonces vamos a dar unos 2 minuticos para que ustedes realicen esa actividad y de esa manera quedaría confirmada la asistencia, ¿sí? Y la gente cuando llega por y llega por Bueno, ¿pudieron realizar esta confirmación de la asistencia a través del campus? que va a seguir muy muy rápido. Listo. Bueno, entonces, ya que me confirman que lo pudieron realizar, recuerden hacer esta actividad siempre, en todos los CIPAs que ustedes participen, porque pues de esta manera queda registrada en la plataforma de Campus Virtual su asistencia a los CIPAs. A pesar de que Teams aquí nos muestra cuántas personas se conectaron, pues digamos que de esa manera nos queda reporte en el campo. Recuerden que no tiene ningún tipo de ponderación, simplemente es para manejar la estadística de cuántas personas se conectaron a la sesión. ¿Listo? Entonces, bueno, continuemos acá con lo último. ¿Listo? Entonces, ese fue el ejercicio número 4. Y luego tenemos un ejercicio de aplicación. Recuerda, cada uno escogió una letra y de acuerdo a esa letra, pues tuvo una aplicación. ¿Sí? La mayoría van a tener funciones cuadráticas. Hay una nomás o dos que tienen una exponencial y una logaritmo, pero en general casi todas son cuadráticas. Pero, perdón, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Perdón. Entonces tenemos una ONG que apoya comunidades rurales, estima el número de beneficiarios, que lo vamos a denotar como BDT, en miles de personas durante los primeros 5 años de operación mediante esta función. O sea, esta función nos define el número de beneficiarios en miles de personas y eso depende del tiempo, ¿sí? El estudio, pues digamos, se va a hacer para 5 años y donde T es el número de años. Entonces nos piden calcular cuántos beneficiarios se espera que tenga al final del segundo año, cuántos beneficiarios se proyectan al final del quinto año y determinar el tiempo necesario para que la función de beneficiarios alcance un valor positivo, es decir, que supere el punto de equilibrio. Y esto evidentemente también lo podemos corroborar con GeoGebra, ¿sí? Entonces hay que hacerlo de manera analítica y de manera gráfica con GeoGebra. Entonces empecemos con el caso A, ¿sí? ¿Cuántos beneficiarios se espera que tenga al final del segundo año? ¿Qué deberíamos hacer aquí para resolver esta pregunta? ¿Cuántos beneficiarios se espera que tenga al final del segundo año? ¿Qué se les ocurre que deberíamos hacer? Si B es el número de personas y T equivale al tiempo. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo resolvemos esa primera pregunta? Si la función es esta, que representa B, representa el número de beneficiarios,
y t es el tiempo en años. ¿Cuántos beneficiarios se espera que tenga al final del segundo año? Entonces, bueno, nos están preguntando básicamente cuántos beneficiarios van a haber después del segundo año. Y T es el tiempo. Y B es el número de beneficiarios. Entonces, básicamente lo que nos están preguntando es B de 2. Entonces, 1.2 por 2 al cuadrado más 6 por 2 menos 18. Entonces tenemos 1.2 por 4 más 12 menos 18. Entonces tenemos 1.2 por 4 nos da 4.8 más, bueno, pongamos más todavía. Aquí tenemos 12 menos 18 nos da menos 6, ¿sí? O sea que esto nos daría menos 1.2. Pregunta, B es el número de personas, o sea, nos está diciendo menos 1.2 personas. Entonces, ¿este resultado tiene sentido? Decir menos 1.2 personas. Todos vamos a estar de acuerdo en que evidentemente no tiene sentido, ¿sí? Que nos dé un número negativo de personas. Entonces, ¿eso qué nos está indicando de acuerdo a la función que nosotros tenemos aquí? Que en los primeros 2 años, ¿sí? No se ha beneficiado ninguna persona. ¿Sí? Eso es lo que nos dice aquí. Se los menciono porque uno de los ejercicios de aplicación, ustedes van a encontrar que les va a dar negativo. Entonces, lo que ustedes deben entrar a analizar es si ese valor negativo tiene sentido o no tiene sentido dentro del ejercicio que estamos realizando. Entonces, en este caso nos está diciendo que no hay beneficiarios, ¿sí? Número de personas negativo no tiene sentido, entonces quiere decir que al final de los 2 años no se ha beneficiado ninguna persona. ¿Listo? La pregunta B, que nos dice, ¿cuántos beneficiarios se proyectan al final del quinto año? Entonces, básicamente es lo mismo, pero reemplazando por 5 para saber cuántos van a haber a los 5 años. Entonces, 1.2 por 5 al cuadrado más 6 por 5 menos 18. Igual, 1.2 por 25 más 30 menos 18. Entonces, 1.2 multiplicado por 25 nos da 30. Entonces, 30 más 30 menos 18 nos da 12. Entonces, 30 más 12 nos da 42. Esto ya tiene un sentido matemático, ¿cierto? Porque estamos hablando de personas, quiere decir que son 42 personas. Es decir, después del quinto año, o sea, hasta el quinto año, los beneficiarios van a ser 42 personas. Ahora nos dice, determina el tiempo necesario, o sea, nos está preguntando por T, para que el número de beneficiarios alcance un valor positivo, ¿sí? Superar el punto de equilibrio. Entonces, esta parábola, ¿cierto? Que tenemos aquí, pues evidentemente abre hacia arriba, ¿cierto? Entonces, vamos a resolver, como están preguntando por el tiempo, ¿cierto? Entonces necesitamos encontrar t, y esto es una función cuadrática, y nosotros ya sabemos, ¿sí? Entonces aquí vamos a poner t1 y t2. Como es una función cuadrática, la resolvemos como menos b, más o menos, raíz de b al cuadrado, menos 4ac sobre 2a.
Entonces, menos b en este caso es 6. Entonces, menos 6 más o menos raíz de b al cuadrado, o sea, 6 al cuadrado, menos 4 por a, que es 1.2, por c, que es menos 18. Dividido 2 que multiplica a 1.2. Entonces seguimos. Menos 6 más o menos 6 al cuadrado, 36. Menos. Menos por más, menos. Menos por menos, más. Nos queda más. Entonces 4 por 1.2 por 18. Tenemos un valor de 22.8 sobre 2 por 1.2 nos da 2.4. Entonces, menos 6 más o menos raíz de 36 más 22.8. 58.8 dividido 2.4. Entonces ya sabemos que aquí tenemos T1 cuando sumemos, ¿cierto? Y T2, pongámoslo por acá, cuando restemos. Entonces, menos 6 más raíz de 58.8 dividido 2.4. Entonces vamos a resolver todo esto en la calculadora. Menos 6 más raíz más raíz de 58.8 dividido 2.4. Esto nos daría un valor que cometí un error. 4 por 1.2 por 18. Excúsenme un momento que aquí hubo un error en esta parte de acá. Acá. Y aquí esta operación quedó mal realizada, perdón, ya les corrijo. Aquí es 18 negativo. Entonces 4 por 1.2 por 18 nos da 86.4. Y 86.4 más 36 nos da 122.4. Y aquí 122.4. Entonces ahora sí, cuando resolvemos la suma, tenemos un valor aproximado de 2.11. Y entonces ahora hacemos la parte de la resta. Menos 6 menos raíz de 122.4 dividido 2.4. Ahora resolvemos toda esta resta. Entonces lo que hacemos es restar. Esto nos aporta un valor de menos 7.11. ¿Sí? Entonces tenemos los dos valores de tiempo, el positivo y el negativo. Todos sabemos que este no tiene sentido físico. Tiempo negativo no tiene sentido físico. Nos dicen, para que el número de eficiencia alcance un valor positivo, o sea, superar el punto de equilibrio, o sea, que por encima de 2.11, ¿sí?
es cuando ya empiezan a haber beneficiarios, o sea, donde ya estamos en cero de beneficiarios, ¿sí? Entonces, fíjense que cuando resolvimos para 2, nos dio menos 1.2. Quiere decir que después de 2.11 años ya empezamos a tener valores positivos, ¿sí? ¿Cómo confirmamos esta parte? Lo mismo, nos venimos a GeoGebra. Vamos a abrir uno nuevo y escribimos nuestra función. Teníamos b de t, ¿cierto? Que es igual a 1.2 por t elevado al cuadrado más 6t menos 18. ¿Sí? Entonces fíjense que lo que habíamos visto. Miren que por encima de en 2, ¿cierto? El valor para 2, vamos a acercarlo, ¿sí? Corresponde a un valor negativo, ¿sí? Mírenlo acá, negativo. Y por encima de 2.11 aproximadamente, que fue el que encontramos, entonces miren, aquí está 2.1, 2.11, exactamente es donde encontramos el punto de equilibrio y ya empezamos a tener valores positivos. O sea que de esa manera podemos demostrar gráficamente que lo que resolvimos de manera analítica, pues quedó correctamente desarrollado, ¿sí? ¿Este ejercicio quedó claro para todos o alguien tiene alguna pregunta? Ya, claro. ¿Todo claro? Entonces, si alguien tiene una pregunta, alguna inquietud, pues este es el momento de realizarla, ¿sí? Bueno, entonces, por su atención, muchas gracias, chicos. Espero que todo haya quedado claro, que hayan resuelto las inquietudes que pudieran tener. Recuerden que hoy hay webconferencia del ejercicio número 5, que son los ejercicios de aplicación, pues para que se puedan conectar. Y entonces, si no hay más inquietudes, pues recuerden que está la opción de conectarse a los horarios de consulta, que conmigo son los jueves y viernes de 2 a 4 de la tarde a través de Teams, ¿sí? De todas formas, también lo pueden realizar de manera asincrónica por los foros, por el Teams o por correo electrónico. Listo, para cualquier inquietud, pues ahí estoy atento para resolver cualquiera de las inquietudes que tengan. Recuerde que la próxima semana hasta el 26 se reciben los aportes en el foro para que realicen con tiempo sus aportes en el foro. ¿Listo? Entonces, vuelvo y les pregunto, ¿alguna inquietud adicional? Si no es así, entonces, pues podemos dejar por aquí. Voy a entonces a parar la grabación. Y por su atención, chicos.